El sonido de una nevera, el sonido de un refrigerador. Lo escuchamos todo el tiempo en nuestra casa, lo escuchamos todo el tiempo en nuestra cocina. Si vamos a un hotel nos dan una neverita chiquita. Pero ¿qué pensarían ustedes si les dijera que hay casos perturbadores, casos muy extraños que han sucedido con neveras? Neveras trampas mortales, neveras donde han encontrado cosas realmente horrendas, neveras asombrosas. ¿Qué hará usted si va en medio de la noche? Voy a tomar agüita y abre la nevera y adentro lo que hay es algo que no puedo ni siquiera nombrar. Algo horroroso y perturbador, algo que te va a marcar toda la vida. En este podcast de los audios de Cruz Escribiente van a escuchar ustedes historias increíbles de neveras que presentamos a ustedes junto con un interesantísimo personaje del misterio, nada más y nada menos que Paul el Pulpo Urrego. Así que abróchese los cinturones y escuche hasta el final, hasta el final, hasta el final, porque esto lo va a dejar congelado aquí en los audios de Cruz Escribiente. Hijita, quiero explicarte algo. Creo que te debo una explicación. No es necesario, mamá. ¿Dónde está papá? He tenido que dejarle en casa, Eileen. En parte es por lo que he venido. Sé que te presioné mucho cuando eras mucho más joven. Mamá. Un diálogo increíble de una película llamada El Refrigerador de 1991, una película de terror sobre un refrigerador asesino, sobre una nevera asesina, un congelador poseído. Pueden verlo, tiene un reparto realmente asombroso. De 1991 es esta película y es de estas famosas historias de clase B. Literalmente lo que sucede es que hay algo terrible, algo que posee un espíritu maldito que contiene esa nevera. Avenue Films la grabó. Las primeras imágenes muestran un mundo apocalíptico, todo destruido. Un mundo del futuro donde las neveras tal vez tomaron el control del mundo. Pero bueno, aquí en los audios de Cruz Escribiente les vamos a presentar unas charlas de casos reales, casos perturbadores relacionados con los refrigeradores y las neveras. Y nada más y nada menos que con un gran locutor del misterio, el señor Paul Orrego. Así que si les gusta este video, por favor denle like y compártanlo con todos sus amigos. Mi advertencia es que son casos perturbadores. Bueno, pues Esteban, los micrófonos de este cochino programa es suyo, son suyos. ¿Qué nos va a contar hoy? Mire, les voy a contar dos o tres historias puercas. Hágale pues. Usted que le gusta muchísimo la música, usted es músico. Sí, señor. ¿Se acuerda que el señor Elvis Presley tuvo una sola hija? ¿O tuvo una hija muy famosa? Sí, sí, señor, sí, señor. Lisa Marie Presley se llamaba. Que ella ya Que falleció. además, sí, murió, era muy bonita, ¿no? Fue esposa de Michael Jackson. Sí, señor, que además muchos dicen que Elvis nunca murió, que es uno de los grandes misterios. Que se fue para una isla, que no sé qué, sí. Eso Sí, dice. que vive en una isla, que vive que se fue con los pleyadianos, que tiene un Yeti en el patio, un Sí, Bigfoot en el patio. sí, es. Pero bueno, esta historia es muy demente porque esto es real. Lisa Marie murió muy joven, y ella tuvo un hijo. Y el hijo de Lisa Marie Presley se llamaba Ben. Ben murió, también falleció. Este señor era un señor, pues era muy joven. Miren, muy rápido, les cuento antes. Lisa Marie es una historia muy extraña porque ella murió, tenía solo 54 años, no sé si ustedes sabían. Solo 54 años, era muy bonita y como dice el señor Paul, fue esposa de Michael Jackson y falleció muy joven. Pero ella tenía un hijo y este hijo se llamaba Ben. Pues resulta que Ben falleció hace unos años, murió, y ella sabe qué hizo con el cadáver, lo cogió, se lo llevó a la casa, no aceptaba que había muerto, y dicen que mandó a colocar el aire acondicionado a máximo y puso hielo en todo el piso, y tuvo más de 2 meses el cadáver del hijo en la casa. No. Y todos los días, sí, Lisa Marie Presley se le murió el hijo y tuvo el muerto, el hijo se murió y se llevó el cuerpo y lo tenía ahí en la cama, lo tenía en la cama del lado, iba todo el tiempo en una habitación a oscuras
dicen que es real, que lo tenía todo en una habitación oscuras, con el aire acondicionado a toda, y que ya olía como a picho, olía putriciento y tenía al hijo podrido al lado, y que iba por la noche y lo besaba y lo abrazaba, y decía, mi hijo, Benjamin Presley, se llamaba el hijo, falleció. Se parecía un montón a Elvis Presley, búsquenlo. Benjamin Presley murió y ella lo tuvo en la casa. Ahí lo tenía al lado, congelado, con la jeta abierta. Uy, no, qué fritura de personajes. Uno no sabe, pues también el dolor, pienso, de ser el hijo y que se le muera, ¿no? Yo pienso que eso debe ser un dolor tenaz ver morir a un hijo. Sí, no, y mire, es que mucha gente reacciona de maneras diferentes a la muerte. No solo fue esta persona. Mire, yo conozco un caso muy famoso también de una persona en los Estados Unidos que es dueña de una empresa de aires acondicionados. Y él dice, él Ujú. me contó que lo llamaron los empleados un día Sí. en una zona de Nuevo México muy cálida, que llegaron a una casa muy antigua, una casa antigua donde vivía un viejito, y el viejito les dijo, vengan, necesito que me arreglen los aires acondicionados de la casa, pero no pueden entrar, están por fuera, van y mírenlos. Y el viejito tenía 8 o 10 aires acondicionados demasiados. Y los obreros decían, pero si esta casa es ahorita uno, porque tiene 10. Y el viejito se va con una escopeta, se tienen que ir, no sé qué más. Y dice uno de ellos que alcanzó a asomarse y ahí tenía sentado el cadáver de la mujer, Mm, que por eso quería el aire acondicionado, porque lo subía a todo volumen como 8 para tenerla congelada, tiesa. sí. No, hay personas que de verdad, Esteban, vi yo alguna vez un caso de un tipo en Estados Unidos que el tipo mandó como ¿cómo se dice? ¿Cómo se diría eso? No sé si disecar el cadáver de su abuela y la tenía dentro del ataúd en la sala de la casa. Pero el No, es que tipo, hay cosas que son pero terribles. el tipo lo tuvo legalmente, o sea, tenía permiso para hacerlo. No lo hizo ilegal, lo hizo legalmente para hacerlo. Y lo tenía en el ataúd y salió en un informe, un reportaje que yo vi. Y el tipo abría el ataúd como si nada y la saludaba y la sacaba y la paseaba y volvía y la guardaba en el ataúd. No, eso son cosas que pasan y hay unos casos realmente horribles. No sé si usted sabía, don Pulpo, eso me recuerda cosas que suceden en todo el mundo y son las famosas muertes de neveras. No sé si usted sabía, pero una de las cosas más letales, uno de los objetos más letales del mundo eran las neveras. Hoy en día las neveras se abren de manera diferente, tienen como una, son fáciles de abrir, pero eso es porque durante años cantidades de niños murieron atrapados en neveras, congelados. ¿Por El qué? último. ¿Por qué se les caía encima o qué? No, no, es que las neveras de antes no tenían esa entradita que es como un acordeón. Ajá, Usted, que es un en la puerta caucho. es como un acordeón. Ese caucho, que es un caucho que permite, no, como no tenían ese caucho, tenían que cerrarse al vacío, incluso tenían llave, había neveras con llave. Ajá. No sé si usted las conoció, o que tenían un cerrojito, o que eran duras para abrir. Nunca le tocó abrir una nevera, pero durísimo, No, esa no, de no las viejas. alcancé, no alcancé, no alcancé. Sí, entonces imagínense que antes las neveras eran así y murieron muchas personas por las neveras y hasta hace muy poco falleció en este año 2020, el año pasado, perdón, 2024, en Argentina muy tristemente, en la ciudad de Córdoba, Ujú. un niño estaba jugando, se llamaba Tiago Ismael, pueden ver la noticia, en la calle 28 de julio, en un barrio que se llama Panamericana, estaba jugando con los primitos y con los familiares y estaba haciendo mucho calor y estaba jugando a las escondidas. El niño salió corriendo y dijo, aquí sí me escondo y nadie me va a descubrir. Abrió la puerta de la nevera, se metió adentro de la nevera para esconderse y Sí. nunca lo encontraron y murió congelado y asfixiado. Cuando lo Efectivamente cumplió encontraron su ya estaba cometido. muerto. Sí, señor. Sí, señor. Y es que realmente hay casos así de que encuentran cadáveres dentro de neveras y las neveras durante mucho tiempo fueron trampas mortales. Y uno de los casos más dementes de esos
No sé si lo había escuchado usted, señor Pulpo. Es de un señor que se llamaba Larrielí Murillo Moncada. ¿Lo había escuchado? No, señor, cuénteme. Mire, esta es una historia muy demente. En Estados Unidos vivía este señor que se llamaba Larrielí Murillo Moncada. Ujú. Él en el año 2009 trabajaba en un supermercado que se llamaba No Frills, allá en un supermercado gringo. Trabajaba ahí, imagínenselo ahí, trabajando, limpiando las botellitas, organizando los huevos. Y Larrielí era pues de descendencia latina. Y llegó un día a la casa en diciembre, casi en diciembre, el 28 de noviembre, y se agarró con los papás. Llegó, se sentó y los papás le dijeron, coma. Y él le dijo, ¿sabe qué? Ustedes no me mandan, porque era un adolescente. Ujú. Yo me voy. Yo me mando solo, ya soy un adulto, tengo plata, viejos pecuecos, así. Y se levantó, y se fue corriendo en medio de la noche, dicen ellos, que se fue casi en peloto en medio de la noche allá en Iowa y había invierno. Esto es un caso real. Esto fue en el año 2009, el 28 de noviembre. Él salió, no sé si ustedes tienen familiares, cuando un adolescente pelea, y salió corriendo y se fue por ahí entre la nieve. Y salió corriendo y nunca lo volvieron a ver. No volvió a aparecer. Lo buscaron un día, lo buscaron 2 días. Larry, Larry, lo buscaban y no lo encontraban. 3, 4, 5 meses pasaron, 6, 7, y ya la policía dijo, desaparecido. Incluso había letreros por todos lados que decía se busca, la familia daba dinero. ¿Dónde está, por favor, Larrielí Murillo Moncada? Lo buscaban y lo buscaban, hasta que el supermercado donde él trabajaba después de 5 años, son como una especie de armario. O sea, las neveras ya no son como antes, son como un armario donde usted abre y adentro está ahí el yogur. Ujú. Y empezaron a correr ahí la nevera, y de pronto los empleados que estaban ahí corriendo la nevera dijeron, ¿qué es lo que hay ahí al fondo? Y miraron que había al fondo de la nevera donde trabajaba, en el supermercado donde trabajaba este muchacho que había desaparecido 5 años atrás. Corrieron los muebles y dijeron, pero se ve como un cuero, se ve como un falo seco. Empezaron a decir, eso es como una parte de un órgano genital masculino seco, tieso, eso parece un cuero. Y empezaron a ver allá y lo jalaron y decía, uy, ¿qué es esto? Y jalaron esa vaina y vieron, esto es una correa humana, es que esta vaina un cuero humano. Y lo sacaron y efectivamente había disecado un cuerpo humano, lo investigaron y era el cuerpo de este señor, Larrielí Murillo Moncada. ¿Qué es lo que dicen que pasó? El tipo se peleó con la familia, se fue al supermercado donde trabajaba, se metió detrás de la nevera por alguna razón, quedó atrapado y gritó y gritó y gritó, pero como era de noche nadie lo escuchó. Y dice la policía que por el ruido del motor de las neveras de pronto no lo escuchaban. Y ese señor, Larrielí Murillo Moncada, se cree, murió atrapado detrás de una nevera después de 10 días de inanición. Nadie lo ayudó y se disecó y quedó como un cuero. Quedó solo el cuero y el pelambre. Se disecó, perdió todos los fluidos, quedó como un pedazo de carne, como cuero seco, como si fuera un chunchullo disecado. Así lo encontraron y lo sacaron detrás de la nevera. Nadie sabe cuánto sufrió. Imagínese usted atrapado detrás de un armario, viendo cómo la gente compra yogur y usted sin poder decir nada, y murió ahí, congelado detrás de una nevera, muerto detrás de una nevera. Pero increíble y uno no sabe, o sea, lo realmente extraño de ese caso que cuenta Esteban es cómo carajos y qué fue a hacer allá detrás de una nevera. Sí, muy loco, ¿no? Muy loco, no se sabe qué hizo. De pronto el tipo estaba tan berraco que dijo, me voy a esconder aquí, y se escondió también para siempre. Pero se escondió para siempre, sí señor. Vea pues esos casos cochinos que nos trae el señor Lámina en esta noche del lunes, segundo día de nuestro cartel paranormal de esta semana. ¿Qué otra noticia y historia así puerca nos trae Estevitan? Cuéntanos. Hay un montón de cosas, vea. Han pasado cosas muy raras. Y esto pasó en el año 2018. Hoy estoy con historias de neveras. Sí. Con historias de neveras. Así, la próxima vez que van a la nevera, acuérdense de esto. Acuérdense de esto, vea. Había un señor que se llama Todd Kelling. El tipo tenía 48 años, ya casi la edad que tengo yo. Y había nacido en Minnesota, en Estados Unidos. Allá, en un estadio muy grande, muy bonito en Atlanta, que es el SunTrust Park. Es un estadio que tiene la fachada como de ladrillo. Sí. Parece como si fuera una ladrillera, pues ladrilleras de esas que hay como saliendo por Briseño. Sí. Eso, así de ladrillo. Y entonces estaban ahí arreglando las neveras también. Y entonces un tipo llegó y pidió
una cerveza. Dijo, ábranme la cerveza, sáquenme una cerveza de esa nevera, como el gringo harta tanto cerveza. Dijo, tráigame una cerveza. Abrió la puerta y cuando sacaron la cerveza, pues sí, señores, adentro había un cuerpo humano. En donde estaba la cerveza había un hombre congelado a 4 grados centígrados. Congelado, así, eso. Y todos dijeron, ¿quién es? Pues resulta que después se identificaron y era ese hombre, Todd Kelling, de 48 años, nacido en Minnesota. El tipo, escuche muy bien, había hecho un dispositivo para guardar, había creado esa nevera para guardar cerveza. El tipo se metió para ver cómo funcionaba su invento, que era esa nevera para cerveza, se le cerró la puerta y murió congelado. Uy, qué de Y, malas. imagínense, congelado. Y murió porque él mismo creó esa nevera y se metió y quedó congelado. Y lo más demente es que la familia dijo, murió haciendo lo que más amaba, arreglando una nevera y rodeado de lo que más quería, la cerveza. Vea, pues. ¿Sabe de qué me acuerda esa historia, Esteban? ¿De qué, señor? ¿Se acuerda que hace unos años se rumoró, porque nunca se comprobó si eso fue cierto, o no sé si usted tenga ese dato, de un hombre que cayó dentro de uno de esos barriles gigantes donde hacían una bebida acá en Colombia? Una bebida de esas que son de cebada y que son como dulces. No sé si usted escuchó ese caso alguna vez. Sí, sí, hay muchos casos de gente que se ha tomado. Dicen que había un tipo que estaba limpiando uno de esos silos, uno de Sí. esos tanques grandes donde se fermenta esos alimentos, esas bebidas dulces sin alcohol, hechas de cebada, de lúpulo, y decían que había uno de esos haciéndole, dándole ahí a esa malta, limpiando el barril. Dicen que él no se dio cuenta ni los otros y quedó atrapado y echaron todo el líquido y se ahogó y durante varios meses se fue pudriendo, pudriendo, pudriendo y la gente empezó a decir, uy, en los colegios, en las casas, la gente come un buñuelo con esta malta y decían, uy, pero esta está más dulce, uy, pero esta tiene un sabor medio mortecino, uy, pero tiene algo de almizcla sobaquina y seguían jartando y jartando, uy, esto sabe a pura sobaquina, esto es como lamer una ingle. Entonces seguían tomando y seguían tomando y seguían tomando y hasta que dijeron ya no es posible, esto huele y sabe muy mundo y abrieron el tanque y sí señor, el obrero estaba podrido y todos nos lo hartamos según eso. Sí, eso Pero es vea, verdad. aquí hay una historia más demente. Era malta humana, malta de sabor humano. Pero vean, esta es una historia muy demente, señor. Y es una historia del año 2019. Incluso hay fotos de esto. Hay fotos. Y son fotos puercas, si las quieren buscar después. Vea, este es el caso de un señor que se llama Alan Smith. Es un señor calvito de gafas. Y el señor Alan Smith vivía o vive en la ciudad de San Luis, en Missouri, en Estados Unidos. Él vivía con su hermana de 45 años y entonces y con su mamá, una señora que se llamaba Bárbara. La señora era ahí viejita, entonces todos vivían felices, como el que vive con la abuela, el que vive con la mamá, el tío que se quedó solterón y vive con la mamá. Que la No sé cuida. si ustedes, sí, de pronto aquí está escuchándome alguien que vive allá con la abuelita y realmente la abuelita ha sido la mamá y viven todos juntos y la mamá lo trata mal y le dice, cargue el mercado, desgraciado, y lo pone a cargar y le dice, usted siempre fue un inútil, bueno, cosas así. Entonces, imagínense este señor vive con la mamá y la mamá es una viejita y de repente un día llega y dice, ay, la mamá siempre le había dicho, nadie me mira la nevera, hoy son historias puercas de neveras. Mm. Y le decía, nadie me mira la nevera. Y entonces el señor este señor Smith, iba a decir, ay, Adam Smith, voy a ir a coger unos huevos. Y la señora y gringa toda brava, nadie me abre la nevera con un palo y lo cascaba. Y el señor, ay, bueno, mamá, nadie me mira el congelador. Pero un día la cucha, la señora, la viejita, le dio un infarto y murió. El señor la encontró ahí muerta, tiesa en la sala. Estuvieron en el funeral, la enterraron y el señor dijo, ahora sí vamos a ver qué es lo que había en el congelador. Y sí, señores, esto es noticia real.
El señor dijo, voy a ver qué hay en el congelador. Abrió la puerta del congelador y lo que había dentro era algo realmente pavoroso. En el congelador, la señora guardaba desde hace más de 20 años un feto congelado, un feto de ser humano, un feto de hembra, lo tenía congelado ahí. Y entonces él llegó a averiguar, pero ¿por qué mi mamá no dejaba coger el congelador y adentro tenía un feto? Había un embrión grande, ¿por qué todo cabezón? ¿Por qué tenía ese feto ya todo formado? Y entonces empezó a averiguar y averiguar y descubrió en los papeles que él había tenido una hermana melliza y que la hermana melliza había muerto en el parto y la señora se había cogido el cadáver y lo tenía guardado desde hace años en el congelador y no quería que nadie lo viera. Ahí ven, la señora tenía un feto en la nevera. Historias cochinas y puercas en esta hora con nuestro amigo Esteban Cruz Niño. Hoy le dio por echarse sus historias de nevera, ¿no? Historias de congelador, podríamos decirle. Entonces, viejo Esteban, ¿otra historia por ahí tiene guardadita? Sí, no, hay unas cosas muy dementes con las neveras y los congeladores. Ha habido también por allá en la Florida hace unos años, tres niños también estaban jugando, por eso son terribles las neveras, estaban jugando en una nevera a las escondidas y también murieron ahí congelados. También hay historias muy locas de neveras que han explotado. Hay casos en el mundo donde ha habido neveras que explotaron y la gente murió. De congeladores donde, por ejemplo, uno de los casos más famosos es el de un señor que se llama Armin Meiwes. Armin Meiwes, pueden buscarlo, todavía está preso. Él es de Rottenburg, Alemania, es un señor, Armin Meiwes, que era ingeniero informático, ingeniero de sistemas. Nació, si no estoy mal, el 1 de diciembre de 1961. Meiwes creció en una casa muy grande donde tenía una nevera gigante y él era feliz ahí en esa casa. Vivió solo con su mamá, era casi un palacio allá en Alemania. Y la mamá también vivía sola con él y lo trataba mal y le decía, Armin, eres bruto, así en alemán y lo trataba mal. Y Armin Meiwes con el tiempo, la mamá murió y vivía en esa casa y entonces un día él llegó y empezó a escribir anuncios por internet y decía, yo quiero, mi sueño es Ay, comerme a alguien, mi sueño es almorzarme a alguien, yo quiero que alguien venga y comérmelo literalmente, quiero coger a alguien, pero esa persona que venga a mi casa y que diga, yo también quiero que me coma, ese es mi sueño. Armin Meiwes escribió eso en internet, en una página que se llamaba El Café Caníbal. ok. Y entonces él dice que le empezaron a escribir varias personas, y le empezaron a escribir varias personas, diciendo, sí, yo quiero, mis sueños también que me coman vivo. Pero pues cuando llegaban decían, no, realmente no era así, era una fantasía erótica. Pero al final llegó uno que se llamaba Ben Brandes, Sí. y ese que se llamaba Ben Brandes dijo, sí, sáqueme todo lo que tengo por dentro, acabe conmigo y No. tráguese. Y llevaron una cámara, la pusieron y está la grabación, es de las más porquería y horrendas del mundo. Y entonces llevaron una cámara, se sentó Ben Brandes y el otro al frente dijo, este señor va a almorzarme, va a acabar con mi vida y no, va a comerse mi cuerpo y yo lo autorizo. Y entonces no es un delincuente y acto seguido el señor lo coge y después coge los pedazos de él, los frita y se los zampa. Pero eso fue muy, muy fuerte. Es la historia del famoso caníbal del Rotemburgo, pero lo lograron atrapar otra vez por una nevera, porque cuando la policía fue a revisar la casa, dijo, venga, ¿qué es lo que hay aquí en esta nevera tan raro? Y él dijo, es carne de jabalí, es carne de cerdo. Y cuando miraron, había una oreja humana y había pelo de cabeza. No era queso de cabeza, sino cabeza humana. Y así lo cogieron, sí, sí, porque la gente dice, ah, el queso de cabeza. Era cabeza genital humana y era ahí, entonces cogieron eso y lo cogieron completamente preso y hoy en día todavía está preso. Ahí está, el caníbal de Rotemburgo lo llaman, Eh, Armin Meiwes, se En, comió a un señor. en Netflix está, se llama Caníbales Adolescentes. Ahí, ahí Sí, le, señor. ahí le pongo, le tiro ese dato para que le peguen la chequeadita a los que tienen Netflix. Caníbal Adolescentes, se llama Caníbales Adolescentes, se llama es como una serie, pienso yo. Una película ahí como biográfica de la vaina. Bueno, Esteban, cuéntenos sobre su libro, dónde lo podemos conseguir, dónde lo podemos encontrar.
Sí, antes de eso quiero contarle que es que hay una película que se la recomiendo. Se llama El refrigerador asesino o La nevera asesina. No sé si usted la vio. No. ¿Eso Sí, es qué de es? mil ¿Cine, no- cine gore o qué? sí, es de terror, de 1991. Se llama El refrigerador. Es de 1991. Sí. Es que hoy hablamos de historias de neveras asesinas y de neveras puercas y casos raros de neveras. Si no la han visto, el director se llama Nicolás Jacobs y aparece ahí dentro de los actores un actor que fue muy famoso que se llama Michael Beltrán, Sí. que ha salido en varias otras. Búsquenlo por ahí. La nevera asesina. La película se llama El refrigerador. Y El bueno, refrigerador, toca buscarla, toca buscarla. y bueno, llegamos al final de otro nuevo podcast de los audios de Cruz Escribiente, esta vez hablando de estas neveras, de estas historias aterradoras de neveras, estas historias aterradoras que se han visto en muchos lugares del mundo que tienen que ver con esos objetos que nos permiten tener la comida sana, la comida ahí que no se pudra. Antes de seguir, quiero decirles que nosotros ahora hacemos video podcast. Aquí a veces ponemos algunos, tengo que organizar muy bien nuestro canal, por eso ustedes ven algunos en video y algunos en audio como este. Este canal es los audios de Cruz Escribiente y se puede escuchar también por Spotify. A usted esté donde esté, le quiero decir muchas gracias por oírnos. Pero tenemos un nuevo canal que se llama Historias Paranormales con Esteban Cruz. Historias Paranormales con Esteban Cruz. Hace poco entrevistamos a un mariachi, un señor que se dedica a la música de Fusagasugá, Colombia, que dice que vio al diablo, nada más y nada menos que al diablo. Escuchen este avance aquí en los audios de Cruz Escribiente y ya volvemos porque tengo algo muy importante que contarles. Nos contrataron una noche para hacer una serenata. Cuando llegamos al sector donde estábamos, vimos un bulto de una mujer bajita. Todo lo vimos y nos quedamos como perplejos frente a esta situación. Un señor dijo, necesito cuanto darle un servicio. Lo loco es que llega y me dice, es para dentro de 8 días en el cementerio. Cuando volteo a mirar el vehículo, el coche fúnebre, vi el nombre de la persona que me contrató. Aparece un perro gigante, negro, y lo miramos y esos ojos rojos. Podría ser el demonio. Hay veces también nos contaba que son entes que te impulsan para que te botes allá. El último sintió literalmente que lo empujaran y otro compañero lo cogieron de los pies. Literalmente sobre la parte de acá de la chamarra se notaban las huellas de una mano. Historias Paranormales con Esteban Cruz, así se llama ese otro canal que tenemos. Pueden ir allá directamente, ver el video, esa entrevista que hicimos, en donde nos cuenta esta persona que trabaja de mariachi en Fusagasugá, que se enfrentó al mismísimo demonio. No sé ustedes qué piensan, si les gustan estos temas, vayan ya para allá. Y quería decirles también que tenemos un nuevo libro, un libro que les va a gustar, que se llama Pablo Escobar y los patrones de la brujería. En ese libro se cuentan historias increíbles. Una de las más asombrosas es de un hombre que tuvo una SM, una experiencia cercana a la muerte. Él dice que estaba arreglando un camión, estaba corriendo, hay unos tacos, le decimos en Colombia, un seguro al camión, mientras lo arreglaba y el camión se rodó y le aplastó todo el hombro, se lo molió. Él se miró el brazo y le quedó volando ahí, flotando. Dijo, Dios mío, lo llevaron rápidamente en una ambulancia, lo conducieron a una clínica que se llama el Hospital San Vicente de Paúl en Medellín, y allá, en ese lugar, lo operaron. El médico le dijo, le tengo que quitar el brazo. Él dijo, no me quite el brazo, no me quite el brazo. Y en ese momento le dieron anestesia y él se vio en un túnel de luz. Y había un ser dorado ahí al lado. Un ser que brillaba, resplandeciente, como el que han visto muchos. A veces se dice que es la mamá muerta, el padre muerto, el abuelo, un familiar te guía al más allá. Otros dicen que es un ángel, un arcángel, inclusive que podría ser el mismísimo Jesús de Nazaret que recibe a la gente. Y lo llevó a un lugar
como a una especie de montaña. Y aquí esto es asombroso porque muchas personas dicen que hay una especie de montaña en el más allá. Dante Alighieri hablaba de eso, y también entrevistamos aquí a un señor que le dicen el Lázaro de Corastos, que dice que la otra vida, la otra realidad es así, como una montaña con un camino de caracol. Este señor dice que siguió avanzando ahí por esa montaña con una especie de moto, y cuando llegó a la cima se volteó a ver ese ser de luz que le decía: por favor, rece por mí, usted va a volver a la vida, usted se va a curar, todavía no es tu momento, todavía no es tu tiempo para fallecer, tú vas a volver a la vida, pero cuando vuelvas, por favor, reza por mí, porque yo hice cosas malas y yo te voy a recompensar, yo soy un alma en pena. Él se volteó a ver el ser de luz y lentamente se delineó, su cabello se volvió dorado, le empezó a salir un bigotico y se dieron cuenta que era nada más y nada menos que Pablo Escobar. Sí, Pablo Escobar en el más allá, hablándole, levantando la mano. Y entonces, y escuchen esto muy bien, Pablo Escobar dijo: si rezas por mí te voy a dar algo, y le señaló, y de pronto se materializó resplandeciente, reluciente, una Toyota Prado brillante, y él se quedó mirando la placa de esa Toyota Prado y le dijo: mira, no te la vas a poder llevar, pero ahí está el número que te va a hacer millonario. Y él volvió, supuestamente después de esa SM, apostó a la lotería y ganó. ¿Quieren saber cuál es el número y cuál es esa historia? Está todo en un libro que se llama Pablo Escobar y los patrones de la brujería, que escribimos nosotros con mucho amor y mucho cariño para ustedes. Y al final quiero simplemente dejarles tres frases sorprendentes de uno de mis filósofos favoritos, nada más y nada menos esta vez que de Platón. Van a ser solo 3 frases esta vez porque este podcast se nos ha ido largo, señores. No son los ojos que ven, sino lo que nosotros vemos por medio de los ojos. La realidad, lo que está allá afuera, ¿es real? ¿Es real o simplemente lo que nosotros interpretamos? Y así nos pasa mucho en la vida. Y eso les quería decir. En la vida nos pasa que creemos que nos van a hacer daño, que creemos que van a salir las cosas mal, que creemos que todo va a estar mal. Y no, cuando vamos a conocer, cuando vamos a ver, realmente no es así. No son los ojos los que ven, sino lo que nosotros vemos por medio de los ojos. Segunda frase: el hombre sabio querrá estar siempre con el que es mejor que él. Sí. Generalmente ustedes ven gente que son egocéntricos, se creen los mejores del mundo. Los que se creen los mejores del mundo nunca tejen amigos, nunca tejen caballeros que les acompañen en su vida. Siempre quieren estar entre personas que ellos consideran inferiores. Qué terrible, ¿no? El hombre sabio querrá estar siempre con el que es mejor que él. Siempre busquen a alguien mejor. Si buscan a alguien mejor en su vida, ese los hace mejor a todos ustedes. Y ahora sí, debemos buscar para nuestros males una causa que no sea Dios. Sí, los males que a veces nosotros construimos somos nosotros, por eso los construimos los responsables. Muchas personas dicen: ay, no, Dios me está castigando. No, son nuestras acciones, son sus acciones y las mías las que a veces han desencadenado estas situaciones terribles. Pero aquí viene la buena noticia. Así como hay situaciones terribles, así como nos enfrentamos a cosas malas, también hay cosas buenas que podemos hacer para solucionar. Y somos también nosotros mismos los que tenemos la solución a todos nuestros problemas. Usted lo puede hacer. Usted puede solucionar cualquier cosa. Usted puede de alguna manera resolver sus problemas. Y aquí viene otra frase que les regalo, la última, que me parece realmente increíble. De noche, especialmente, es hermoso creer en la luz. Cuando hay tiempos difíciles, cuando luchamos contra el destino, la luz se vuelve más poderosa. En la oscuridad, la luz se aprecia. En un día soleado, a veces no nos damos cuenta de lo bendecidos que somos cuando la luz flota sobre nosotros. Bueno, señores y señoras, ¿les gustó esa última frase? A mí me encanta. De noche, especialmente, es hermoso creer en la luz. Gracias a todos ustedes por estar ahí. Se les desea solo cosas buenas. Se les quiere mucho. Se les ama, así no se les conozca. Gracias por escuchar los audios de Cruz Escribiente en esta edición especial sobre casos perturbadores de neveras. Y solo me queda decirles que a ustedes, estén donde estén, yo de verdad, de todo corazón, les deseo, Esteban Cruz, que les vaya muy bien. Les deseo con el alma, de verdad, que todos sus sueños se cumplan, porque yo a ustedes los quiero mucho.